Muy bien. Bueno, entonces, nuevamente los que apenas van ingresando, bienvenidos a la web conferencia de esta unidad. En el chat estarán el compañero, el profesor William y el profesor Felipe Vipicano, quienes van a responder sus dudas por ese medio, por el chat. Al finalizar, abriré un espacio para algunas preguntas, dado que tenemos aproximadamente hora y media, por eso vamos a iniciar desde ya. Entonces, las preguntas quedan por el chat. El enlace de asistencia también lo compartirá en un momento el profesor Felipe. Muy bien, bienvenidos entonces. En esta unidad número 1, se tiene por objetivo desarrollar pues los ejemplos y las temáticas relacionadas con los ejercicios que ustedes deben de abordar dentro de la guía de actividades, ¿cierto? Esa guía de actividades tiene que ver con los métodos para probar la validez de argumentos. Dentro de los objetivos específicos tenemos pues reconocer algunos conceptos básicos del lenguaje simbólico y natural, la elaboración de tablas de verdad, que pues como sabemos hay que hacer en varios puntos de la guía de actividades y implementar las reglas de inferencia lógica o las leyes de inferencia. Vamos a desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, otro del ejercicio 2 y finalizaremos pues con el del ejercicio número 3 y 4. Bueno, la base de toda la lógica proposicional son las proposiciones, ¿no? Y de ahí pues la palabra lógica proposicional. Hablamos de una proposición cuando nos referimos a una frase o enunciado del cual nosotros podemos asignarle un valor de verdad. Entonces, no todas las oraciones o todas las frases son proposiciones, solamente aquellas que se les puede asignar un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Por ejemplo, en esta frase, la vacuna contra el COVID-19 llegará en junio a Colombia. Es una frase que se le puede asignar un valor de verdad, ¿cierto? Podemos decir, ¿eso es verdadero o es falso? Por lo tanto, corresponde a una proposición. Por el contrario, la expresión o la frase feliz cumpleaños no podemos asignarle un valor de verdad, ¿cierto? Si lo pensamos por un momento y decimos feliz cumpleaños, verdadero o falso. O sea, no se puede asignar un valor de verdad a esa expresión. Entonces la descartamos como proposición. Los días tienen 24 horas. Esto sí corresponde a una proposición, ¿cierto? Porque también podemos decir de ella si es verdadero o si es falso. Si yo le pregunto a un estudiante, ¿qué días estudias lógica? Yo no podría pensar inmediatamente en asignarle un valor de verdad a esa expresión, dado que es una pregunta. Entonces, ya vimos que tanto las expresiones de admiración como las preguntas, pues no son proposiciones, porque no es posible asignarles un valor de verdad. Bien, ahora vamos con este. No dejes de soñar, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? ¿Será que eso es verdadero o falso? Cuando todo aquello que tiene que ver con consejos, ¿cierto? O perspectivas propias de las personas tampoco corresponde a una proposición, una frase proposicional o un enunciado proposicional, porque tampoco es posible asignarle un valor de verdad. Popayán es la capital del Valle del Cauca. Esta proposición, ¿cierto? Es falsa, sabemos. Miren, ya sé que puedo asignarle un valor de verdad. Entonces, decimos, esta sí es una proposición. ¿Por qué? Porque le puedo asignar un valor de verdad. En general,
¿Cuáles no son proposiciones? No son proposiciones todos aquellos enunciados que indiquen órdenes, ¿cierto? Por ejemplo, estudia, exclamaciones, feliz cumpleaños, ¿no? Interrogantes, ¿qué días estudias lógica? O sentimientos o todo aquello que tenga que ver como con consejos y demás, frases como la no dejes de soñar, ¿cierto? Es claro lo que es una proposición. Miren que estas proposiciones están dadas en el lenguaje natural, como nosotros nos expresamos a diario. En la lógica clasificamos las proposiciones en simples y compuestas. Decimos que una proposición es simple o también se llama atómica cuando ella tiene la siguiente estructura. Hay un sujeto, hay un verbo y hay un predicado, ¿cierto? Entonces, si dentro de una frase o una oración puedo identificar el sujeto, el verbo y el predicado y que no hay nada más, significa que se trata de una proposición simple. Un ejemplo de una proposición simple. Todos los días tienen restricciones de movilidad. Cuando digo todos los días, ahí ya me estoy refiriendo al sujeto, tienen el verbo, restricciones de movilidad corresponde al predicado. Entonces, es una proposición porque pues, puedo asignarle el valor de verdad y además tiene la estructura de sujeto, verbo y pues el predicado. Otro ejemplo, la UNAD es una mega universidad, ¿cierto? Nuevamente tenemos la estructura de sujeto, ¿cierto? Que es la UNAD. El verbo, que en este caso es el verbo ser, ¿cierto? Es. Y el predicado que corresponde a una mega universidad. Vamos por acá. Andrés está matriculado en pensamiento lógico. También es una proposición, ¿cierto? Y en este caso es simple porque tiene un sujeto, ¿cierto? Tiene un verbo y tiene ese predicado que es matriculado en pensamiento lógico. Dentro de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar, deben de proponer unas proposiciones simples. Entonces usted verifique que cumple esta estructura. Si de pronto encuentra más de un verbo, ¿cierto? Entonces usted dice, esta como que no es una proposición simple, o bueno, más que un verbo, si de pronto encuentra un conector, ya no se convierte en una proposición simple, sino que se convierte en una proposición compuesta. ¿Qué es una proposición compuesta o también se denomina molecular? Pues es la unión a través de conectores de proposiciones simples, es decir, de dos o más proposiciones simples. Esos operadores o conectores lógicos son análogos a algunos, pues, a los conectores lógicos del lenguaje natural del español que nosotros usamos a diario. Por ejemplo, y es un conector. Entonces, yo puedo unir la primera proposición, ¿cierto? La de todos los días tiene restricciones, con el conector y, ¿cierto? A la otra proposición, que es la UNAD, es una mega universidad. Aquí ya tengo una proposición de tipo compuesta. ¿Por qué? Porque está reuniéndome dos proposiciones simples. También puedo utilizar este conector que tiene que ver con consecuencia, ¿cierto? Digo, si la UNAD es una mega universidad, entonces Andrés está matriculado en pensamiento lógico, ¿cierto? Aquí en este conector, el sí entonces, también me está permitiendo unir dos proposiciones simples. Bien, Andrés está matriculado en pensamiento lógico, también lo puedo unir con el conector sí y solo sí. Aunque no es muy utilizado en nuestro lenguaje natural, en la lógica sí se utiliza, el sí y solo sí se conoce como el bicondicional y ya lo vamos a mirar ahora. Entonces, sabemos que hay un lenguaje simbólico y un lenguaje natural. Por eso se llama lógica simbólica o lo que se hace finalmente es ese lenguaje natural con el que nosotros nos expresamos a diario, llevarlo a los símbolos, ¿cierto?
Esos símbolos hacen parte del lenguaje de la lógica proposicional y son con los que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora, ¿cierto? ¿Cómo representar ese lenguaje natural? ¿Cómo representarlo de forma simbólica con el fin de realizar algunas operaciones, como lo son las leyes de inferencia y demás? El lenguaje natural, pues es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por los humanos. En este caso, pues aquí todos, creo, hablamos y nos comunicamos a través del español. Entonces, el lenguaje natural va a ser escritos en español. Por eso es que es tan importante que hagan una buena redacción. O sea, que hay que mezclar un poco estos conceptos con la redacción en el español para que se pueda entender, ¿cierto? Del lenguaje natural, que hacemos, lo que vamos a hacer finalmente es llevar ese lenguaje natural al lenguaje simbólico y viceversa, ¿no? Poder ir del lenguaje simbólico, poder obtener el lenguaje natural. En el lenguaje simbólico, para las proposiciones simples, vamos a utilizar las letras P, Q, R, S, ¿cierto? Ojo, para las proposiciones simples, o sea que apenas identifique una proposición simple, yo le digo, usted la voy a llamar P, y se le asigna la letra P. Si tengo otra proposición diferente a la inicial, pues entonces la voy a llamar Q. Y así sucesivamente puedo nombrar a partir de una letra del alfabeto a una proposición. Entonces, las proposiciones simples van a poder ser representadas de forma simbólica. En el lenguaje natural tenemos el no, ¿cierto? Una palabra muy utilizada, ¿cierto? Pues es una negación. Cuando yo utilizo el no, es una negación. Estoy negando, ¿cierto? Determinada expresión, determinada proposición. Entonces, el símbolo que vamos a utilizar va a ser esa olita. También se va a utilizar este símbolo y ambos significan lo mismo. En el lenguaje simbólico significa la negación. Aunque en el lenguaje natural aquí tenemos el no, en ocasiones podemos encontrarnos con, en el español, pues somos ricos en esa parte, ¿no? En decir lo mismo de varias formas. Entonces podemos decir, no es cierto que, no es verdad que, y en ese caso estoy negando también. La conjunción, ¿cierto? La conjunción que es la I, y se va a representar por un símbolo parecido a una V invertida, ¿cierto? Tenemos el O, se conoce como disyunción, ese es el nombre que recibe en la lógica. En el lenguaje natural lo vamos a encontrar como la O, ¿cierto? Y el símbolo es como una V. Tenemos el condicional, ¿cierto? En el caso del condicional, que pues como su nombre lo indica, propone una condición para obtener una consecuencia. Se reúnen las dos proposiciones diciendo, si ocurre esto, o sea, la proposición simple, entonces ocurre esto otro, otra proposición simple. Se simboliza a partir de esa flechita que ustedes ven ahí, ¿cierto? Y lo que va antes de esa flecha corresponde al antecedente y lo que está después de la flecha al consecuente. Y se lee si P, entonces Q, ¿sí? Si las proposiciones simples que he ubicado antes y la que he ubicado después son P y Q, pues entonces se lee si P, entonces Q. Y corresponde a un condicional. También tenemos el bicondicional, ¿cierto? Que lo mirábamos cómo se utilizaba para construir una proposición compuesta arriba. Se lee sí, solo sí, ¿cierto? Y esta es la parte donde ubico la proposición P y acá la proposición Q, o bueno, las que yo haya nombrado, ¿no? El bicondicional es un condicional en doble sentido, ¿cierto? Si ocurre esto, entonces ocurre lo de acá. Y si ocurre lo que está acá, pues también ocurre lo que está acá. O sea, es una flechita doble en todos los sentidos. Muy bien. Voy a cerrar aquí este. Profe La Lisa, qué pena que te conjunción, interrumpa. ¿Me escuchas? ¿sí? Sí, 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 dime. ¿Qué tal? Bien, bien. Estimados estudiantes, en el chat les dejé el link para la asistencia, ¿vale?
en ese momentico son 186 los conectados y solamente han llenado 70 la asistencia. Entonces, para que se pongan pues en atención a llenar la asistencia, ¿vale? Eso era, profe Liz. Vale, vale. Sí, muy pendientes, por favor, de la asistencia. El profesor Felipe otra vez la va a estar poniendo varias veces para que lo tengan pendiente ahí y diligencien la asistencia, por favor. Bueno, vamos a ver cómo se utilizan esos conectores lógicos que acabamos de ver. Entonces, la conjunción, que sabemos que es la I, ¿cierto? Corresponde a lo siguiente. Entonces, supongamos que tengo la proposición P, que es Andrés estudia inglés, y tengo la proposición Q, que es Juan estudia lógica. Si quiero unir estas dos proposiciones con la conjunción, pues lo que quedaría finalmente sería Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. En el lenguaje simbólico, observen aquí en el lenguaje simbólico, lo que estoy haciendo es que a P, miren, P es Andrés estudia inglés, entonces ya lo reescribo aquí como P. La I, acabamos de ver que se escribe de esta forma en el lenguaje simbólico, y Juan estudia lógica, se escribe como Q porque así lo he asignado previamente. Entonces aquí está en el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano, y abajo está en el lenguaje simbólico. También tenemos la disyunción, ¿cierto? La O, ¿cierto? También se procede de forma análoga, ¿cierto? Pero en el lenguaje simbólico ya iría P, el símbolo que parece una V y Q, ¿no? Y se lee Andrés estudia inglés o Juan estudia lógica. En el caso de la negación, les decía que hay diferentes formas de negar. La negación se la aplicamos solo a una proposición inicialmente. Entonces, por ejemplo, si tengo pues en el lenguaje simbólico otra vez P, Andrés estudia inglés y Q, Juan estudia lógica, si las quiero negar quedarían de esta forma. Andrés, en el caso de la negación de P, Andrés no estudia lógica, ¿cierto? Que se entienda y pues que quede escrito como usualmente nosotros lo diríamos para negar Andrés estudia inglés, ¿no? Andrés no estudia inglés. También puede decir, no es cierto que Andrés estudia inglés. O también podemos decir, en el caso de que Juan estudia lógica, podemos negar que Juan estudia lógica diciendo, no es verdad que Juan estudia lógica, ¿cierto? En el lenguaje simbólico lo que hacemos es antecederle este o este símbolo, cualquiera de los dos, a la proposición. Y ahí ya estoy diciendo que esta es la negación de P y esta es la negación de la proposición Q. Muy bien. En el uso de los conectores lógicos también tenemos el sí, solo sí. Recuerden, ese es el bicondicional o la doble implicación. Para utilizarlo, lo que hacemos es lo siguiente. Miren que se ubica el bicondicional en el centro, igual que la flechita, entonces es muy fácil de identificarlo. Por ejemplo, en este caso, tenemos Andrés estudia inglés, sí y solo sí, Juan estudia lógica. En el símbolo nosotros sabemos que Andrés es P, perdón, aquí. Sabemos que Andrés es P, ¿cierto? Y el sí, solo sí, lo escribo como la flechita doble. Sí, solo sí. Juan estudia lógica, que es Q. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, que sería P, sí, solo sí, Q. Muy bien. Bueno. Otro ejemplo para el bicondicional puede ser, hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Entonces ahí está la parte del símbolo. En este caso ya he renombrado a P como hoy es lunes y a Q como ayer fue domingo. Muy bien. Vamos a aquí adicionar, ¿cierto? En el caso del condicional, para el caso del condicional, que es una flechita, sabemos que es en un solo sentido. Y si lo que quiero escribir es P, entonces Q, en el lenguaje sería, si hoy es lunes,
¿cierto? Entonces, ayer fue domingo. Miren que para el condicional hago uso del sí y el entonces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dijimos que era un antecedente y un consecuente. Entonces, la condición es que hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Entonces, siempre el entonces casi siempre va acompañado del sí. Sin embargo, en ocasiones, dependiendo del contexto, podríamos omitirlo y decir, hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Y miren que se entiende de la misma forma. ¿Por qué otro podemos reemplazar al entonces? El entonces lo podemos reemplazar por un por lo tanto, ¿cierto? Hoy es el lunes, por lo tanto, ayer fue domingo. Entonces, también en el lenguaje natural encontramos otro tipo de palabras para representar lo mismo. Bien. Vamos a hablar ahora sí de los valores de verdad, ya de los conectores lógicos. Hablábamos que, pues bueno, voy a retomar aquí lo que hemos abordado hasta el momento. Hablábamos que en la lógica proposicional partimos de proposiciones, ¿cierto? Sabemos que las proposiciones las vamos a representar por letras P, Q, R, bueno, etcétera. Y a ellas se les puede asignar un valor de verdad, ¿cierto? Eso es lo que hace que ella sea una proposición. Ahora pensemos, y si yo esa proposición la conecto con otra a partir de un conector lógico, constituyendo ya una proposición compuesta, esa proposición compuesta será verdadera o falsa, ¿no? Entonces la respuesta a esa pregunta es depende, ¿no? Depende de los valores de verdad de las proposiciones simples, voy a obtener el valor de verdad de la proposición compuesta, ¿cierto? Recuerden que la compuesta es aquella que se forma a partir de los conectores. Aquí tenemos la negación, ¿cierto? Para la negación, si P es verdadero, pues obviamente la negación va a ser falsa. Y si P es falso, pues su negación va a ser verdadera. Entonces, construir los valores de verdad para esta proposición, ¿cierto? Para la negación, basta con que yo observe el valor de verdad de la proposición sin negarla, ¿cierto? Si ella de la proposición sin negarla es verdadera, pues entonces el otro es falso. Si este es falso, el otro es verdadero. En otras palabras, para construir la columna de la tabla de la negación, simplemente cambiamos el valor de verdad de la proposición simple P. En el caso de la conjunción, ¿cierto? Que es un i, en este vamos a tener en cuenta lo siguiente. En la conjunción, que es un i, P y Q, ¿cierto? Lo leo como P y Q. Solo es verdadero cuando las dos son verdaderos. Entonces esa es la forma de aprenderme o poder entenderla mejor esta columna es que si los dos son verdaderos, es verdadero. En el resto de casos da falso. Eso va a ayudar para construir tablas de verdad mucho más complejas. Entonces, si las dos son verdaderas, es verdadero. En el resto de casos, es falso. En el caso de lo, tenemos que él solo es falso cuando los dos son falsos, ¿cierto? Es decir, cuando las dos proposiciones simples que lo componen son falsos, ahí me da falsa la proposición compuesta P o Q. De resto, siempre va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces usted identifica esos casos y pues dice aquí es falso y en el resto de los casos pues es verdadero. En el caso del condicional, lo que tenemos es verdadero implica falso, va a ser el caso donde de falso, ¿cierto? Es decir, en esta ocasión, ¿cierto? De algo verdadero, si tengo un antecedente verdadero, pero un consecuente falso, ¿cierto? Lo que obtengo es que toda esta proposición compuesta, pues es falsa, ¿cierto? Si P, entonces y el resto de casos siempre da verdadero. Entonces, identificar
esas características de cada conector va a hacer que sea más fácil construir tablas de verdad. Y en el bicondicional, basta con que notemos que siempre va a ser verdadero cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. En otras palabras, cuando tanto P como Q tienen el mismo valor de verdad. ¿Listo? Si los dos son verdaderos y los dos son falsos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de construir tablas de verdad, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es, ya miramos ahorita las tablas de verdad para los conectores. Ahora pensemos qué pasa si después de haber unido dos proposiciones simples con conectores, al finalizar yo quiero unirlo todo, ¿no? Quiero pensar en que puedo unir un conector con el otro conector, ¿cierto? En ese caso, esa proposición compuesta pues ya es mucho más compleja, ¿cierto? Porque va a tener anidada otras proposiciones compuestas, ¿cierto? Y las proposiciones simples pues que son la base como tal. Entonces, para elaborar la tabla de verdad de la proposición formal obtenida, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Primero, hay que determinar el número de filas de la tabla, ¿cierto? Entiéndase, pues, que si tengo aquí una tablita, estas que se ubican en este sentido, pues son las filas, ¿cierto? Y por acá lo que está verticalmente son las columnas, ¿cierto? Entonces, para saber cuántas filas tiene mi tabla, después de poner en el encabezado, pues, las proposiciones que voy a encontrar el valor de verdad, utilizamos esa fórmula, 2 a la n. 2 a la n, donde n, ¿qué es? N es la cantidad de proposiciones simples que están involucradas en mi expresión completa, ¿no? En mi proposición compuesta grande. Por ejemplo, esta es una proposición compuesta, ¿cierto? Miren que está compuesta por varios conectores, diferentes conectores, y dentro de ella hay otras proposiciones compuestas, como P entonces Q, no R entonces S, P y S, Q y S. Yo lo primero que tengo que identificar es cuáles son las proposiciones simples, ojo, simples, que están ahí adentro. Entonces aquí identificamos que está P, que está Q, que está R, ¿cierto? Que está S. O sea que tengo 4 proposiciones simples. No R no cuenta como otra proposición, es R. ¿Por qué? Porque tengo que contar son las proposiciones simples. Al negarla ya las saco del conjunto de las simples. En este caso tenemos 4 proposiciones, P, Q, R y S, entonces N es igual a 4, lo que indica que la cantidad de filas que va a tener en mi tabla va a ser 2 elevado a la 4, eso sería 16, ¿cierto? O sea, va a ser una tabla de verdad constituida por 16 filas. Se sugiere para construir ya la tabla de verdad en general, pues aparte de tener en cuenta de saber cuántos cajoncitos necesitamos cuántas filas necesitamos para construirla, se sugiere lo siguiente. Primero, ubique las proposiciones simples. En este caso sería P, Q, R y S. Si existe dentro de la expresión la negación de alguna de las 4, pues coloque ahora sí las negaciones. Si después a continuación coloque las premisas. Las premisas son aquellas que están en los paréntesis más pequeños, ¿cierto? Dentro de la expresión y después lo que enlaza esas premisas, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esta tablita porque esa es la base, ¿no? Usted tiene que tenerla muy presente para poder construir la tabla general, ¿cierto? Esa tablita que les entregué hace un momento. Bien, una vez usted haya identificado sus proposiciones simples, cuáles son las que están negadas, cuáles son las premisas y los enlaces de las premisas, ya puede construir pues su tabla de verdad. Muy bien.
Vamos a continuar hablando de las leyes de inferencia. Ya haremos el ejemplo. Recuerden, estamos en la parte teórica inicialmente. En las leyes de inferencia, ¿qué son las leyes de inferencia? Pues son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. En otras palabras, al ser leyes significa que siempre son verdaderas y siempre se van a cumplir. Esta tablita es una que yo sugiero. De todas estas vamos a usar el modus ponendo ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo, la adjunción y la simplificación. Las otras, y eso que esta es una tabla resumida, pues hay muchísimas más. Pero con que sepamos usar estas es suficiente para hacer nuestras demostraciones. Entonces, ¿en qué consiste el modus ponens? ¿Cierto? El modus ponens lo que dice es que si tengo como primera premisa P, entonces Q, como segunda premisa P, esta rayita que está aquí significa que continúa la conclusión. ¿Qué es lo que yo puedo concluir si tengo P, entonces Q, y además tengo P? Pues puedo concluir a Q, ¿cierto? Ahora vamos a mirar a algunos ejemplos más a profundidad. Si tengo P, entonces Q, y tengo la negación de Q, entonces lo que obtengo es la negación de P. Esta es la conclusión. Lo que está después de la rayita corresponde a la conclusión. En el silogismo hipotético tenemos P, entonces Q, Q, entonces R, ¿cierto? Esto es una transitividad, mire, vea. Este ocasiona este y este, un efecto dominó, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Pues P, entonces R, ¿cierto? El primer antecedente y el último consecuente. En el silogismo disyuntivo, si tengo como premisa P o Q, y como segunda premisa tengo la negación de P, ¿qué es lo que concluyo? Concluyo Q. En el silogismo constructivo tenemos P entonces Q, R entonces S, y lo que tengo es P o R, es decir, que a partir de la disyunción 1, P y R, lo que concluyo es la disyunción entre los consecuentes, ¿no? Disyunción entre los antecedentes concluye la disyunción entre los consecuentes. En la adjunción lo que dice es que si tengo dos premisas P y Q, pues yo puedo unirlas a través de una I, ¿cierto? Todo lo que está antes siempre es verdadero, todo esto es verdadero. Y en la simplificación, lo que me dice es que si tengo P y Q, puedo concluir a P o puedo concluir a Q. Es decir, yo puedo simplificar, o sea, quitar uno de los dos y dejar uno solo. Entonces vamos con la simplificación. Si tengo la premisa P y Q, ¿cierto? Son dos componentes de esta proposición compuesta. Yo podría concluir P o podría concluir a Q. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Supongamos, vamos a volver a los ejemplos de, pongamos que P es Andrés, estudia inglés, y Q es Juan, estudia lógica. ¿Cierto? Si lo que yo quiero escribir es P y Q, ¿qué es lo que voy a obtener? Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. Esta rayita es una conclusión, por eso esta la voy a interpretar como un por lo tanto. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, Andrés estudia inglés. O sea, porque ya estoy diciendo, recuerden que la I es verdadera cuando las dos es verdadera. O sea, yo puedo concluir que Andrés estudia inglés y eso va a ser cierto. De igual forma, puedo concluir que Juan estudia lógica. En el modus ponendo ponens tenemos el antecedente P y el consecuente Q como primera premisa, ¿cierto? Si P, entonces Q. Y la segunda premisa debe ser
obligatoriamente, para el modus ponendo pones, debe ser obligatoriamente el antecedente, ¿cierto? Si yo tengo esos insumos, yo puedo concluir, ¿cierto? Q. La conclusión debe ser necesariamente el consecuente de la premisa 1. Entonces, vamos al mismo caso de Andrés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escribiríamos aquí? Lo que diría sería, si Andrés estudia lógica, perdón, me olvidé del Andrés y el inglés. Si Andrés estudia lógica, entonces Juan estudia inglés. Después digo, Andrés estudia lógica. ¿Qué puedo concluir? Por lo tanto, Juan estudia inglés, ¿cierto? Entonces, desde el lenguaje natural también lo podemos razonar y pues claramente, si tengo P, entonces Q, y tengo el antecedente ya aquí como verdadero, ¿qué concluyo? Concluyo a Q, ¿cierto? Cuando vayan a escribir las proposiciones, perdón, las leyes de inferencia en el lenguaje natural, la sugerencia es que lo escriba así, ¿no? Pues premisa 1, punto, ¿cierto? Lo que dice la premisa 1 en el lenguaje natural, estoy escribiendo para que lo representen, punto, premisa 2, ¿cierto? Lo que diga la premisa 2, dependiendo de lo que es P y Q, lo que usted propone. Y al finalizar escriba, por lo tanto, la conclusión. Cierro, por lo tanto, coma, conclusión. Esa es la estructura para pasarlo al lenguaje natural, reemplazando obviamente aquí la premisa del lenguaje simbólico al lenguaje natural, aquí la otra premisa, y finalizando con la conclusión. Entonces, ojo, para utilizar esta regla es de esa forma. En el caso del modus tollens, ¿cierto? Lo que tengo es pues un antecedente y un consecuente parecido al anterior. Sin embargo, en este caso, lo que yo tengo es la negación del consecuente, es decir, la consecuencia aquí en esta primera implicación. Entonces, la premisa 2 debe necesariamente tener la negación del consecuente, o sea, lo que está después de la flechita. Si usted tiene esto, ¿qué es lo que puede concluir? Puede concluir la negación del antecedente, ¿cierto? Entonces, volviendo al caso de Juan y Andrés, si Juan estudia lógica, entonces, perdón, si Andrés estudia lógica, entonces Juan estudia inglés. Juan no estudia inglés, digo después, no. Por lo tanto, Andrés no estudiaría lógica. ¿Y cómo se escribe eso? Pues mire que lo estoy ya diciendo en el lenguaje natural. Haga uso de los puntos para separar las premisas, ¿cierto? Y después escriba un por lo tanto, esta lineecita, y escriba la conclusión. Vamos con el ejemplo para el primer ejercicio. Entonces, el primer ejercicio, a ustedes se les dan una expresión simbólica, ¿cierto? Y aparte les dicen, bueno, P es esto, Q es esto, R es esto. Por favor, escriba eso en el lenguaje natural. Entonces, usted procede utilizando los insumos que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, a partir del argumento deberá dar respuesta a los siguientes. Escribir la proposición compuesta en el lenguaje natural. Entonces, reemplazo, ¿no? P es la sala de Zoom está cerrada. ¿Qué sigue? A ver ahí en el chat. ¿Qué sigue ahí? ¿Cómo se lee ese símbolo? Muy bien. O, ¿cierto? O, Q. ¿Quién es Q? La webconferencia ocurriría otro día, ¿cierto? Mire que lo separo por una coma porque ese paréntesis tiene que verse ahí en la diferencia, ¿cierto? Quiere decir que agrupo P o Q y ahora sí vamos a hablar qué símbolo sigue. Sí, solo sí, ¿cierto? Sí, solo sí, ahora reemplazamos a Q. Q es la webconferencia, ocurrirá otro día. Y, ¿cierto? Ese es el símbolo del I, lo miramos también al inicio. Y el tutor estará disponible mañana.
¿De acuerdo? Entonces ahí ya he escrito el lenguaje simbólico en el lenguaje natural. Perfecto. Y ahí quedó hecho ya parte del ejercicio 1, ¿de acuerdo? ¿Qué continúa? Ahora tenemos que hacer la tabla de verdad, ¿cierto? Para esa expresión simbólica. En este caso, observamos que tenemos ¿cuántas proposiciones? Tenemos la proposición P, la proposición Q y la proposición R. Es decir, tenemos 3 proposiciones simples. En ese caso, para reemplazar en la fórmula tenemos que n vale 3. Por lo tanto, si n vale 3, entonces, para mirar cuántas filas hay, utilizamos la fórmula, sería 2 elevado a la 3, ¿cierto? Este 3. Lo que me da por resultado 8. O sea que necesito una tabla de verdad que tenga 8 filas. Después recordamos que tenemos un orden sugerido para esa tabla. Ya sabemos que tiene 8 filas, ya sabemos que tenemos proposiciones simples P, Q y R. Ahora sí, para colocar en orden en cada columna, ¿cierto? Ahora pensemos en las columnas, deben de ir primero las proposiciones simples, después las negaciones, después los paréntesis y después los enlaces entre los paréntesis. Aquí ya tenemos nuestras 3 proposiciones simples, P, Q y R. Las premisas, ¿cierto? Que en este caso es P o Q, Q y R. Y los enlaces entre las premisas, que en este caso es el sí y solo sí. Cuando hago la relación entre las premisas, en este caso, llego a toda la proposición, miren. Y ese va a ser el resultado, esa última columna va a ser el resultado de toda nuestra tabla de verdad para esa proposición. El insumo hay que tenerlo listo, hay que tener listo nuestra tabla, ¿cierto? Nuestra tabla base. Y ahora sí. Como sabemos que hay 8 filas, lo que vamos a hacer es que en la primera columna vamos a colocar la mitad, siempre arranco por lo general de las verdaderas, la mitad de las 8 filas que sean verdaderas y la otra mitad falsas. Como eran 8, ¿cierto? 8 filas, entonces decimos 4 verdaderas, 4 falsas. En la siguiente columna colocamos la mitad de lo que pusimos en la primera columna en cuanto a verdaderas y falsas. Como en la primera fueron 4 verdaderos, ahora van a ser 2 verdaderos, 2 falsos, y va en ese orden, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, intercalados. Y ya para la última columna, pues la mitad también de la anterior, como pues teníamos antes que eran 2 verdaderos, ahora va a ser un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, ¿cierto? Esta construcción me permite a mí constituir todas las posibles combinaciones de valores de verdad entre las 3 proposiciones. O sea, que las 3 son verdaderas, que las 3 son falsas, que una es verdadera, ¿cierto? Es decir, todas esas posibilidades. Y listo. Ya tenemos esas 3 primeras columnas constituidas. Vamos a pensar en la siguiente, P o Q. Para P o Q debo de fijarme en la columna de P y en la columna de Q. Como dijimos al inicio, en la tabla de verdad, miren, esta es la tabla de verdad base que tenemos nosotros. El O solo es falso cuando los dos es falso. Esa es la característica primordial. Entonces lo que vamos a hacer es mirar aquí en dónde tengo 2 falsos. Aquí tengo 2 falsos y aquí también. O sea que ahí es donde voy a poner falso y el resto que le pongo, pues verdadero, ¿cierto? Para la siguiente columna, que es una I, sabemos que la I es verdadera solo cuando los dos son verdaderos. Identificamos dónde los dos son verdaderos. Y ahí es donde ponemos verdadero. Y el resto, ¿qué ponemos? Pues el resto es falso, ¿cierto? Esa es la forma de utilizar las tablas de verdad en una construcción de una proposición compuesta mucho más extensa. Listo, entonces ya tengo la columna de P o Q y la columna de P y R. Ahora miren que voy a analizar, ¿cierto? Este conector sí, solo sí, que me conecta esta proposición con esta. O sea que yo ya no voy a fijarme en nada de acá, no lo necesito, necesito solo concentrarme en estas 2 columnas.
Y ahí está. Al concentrarme en estas dos columnas, ¿de acuerdo? Identificamos en el sí, solo sí. Cuando, ¿qué característica tiene? Pues cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, ya lo hemos dicho, pues esa columna verdadera. En este caso, pues aquí tengo los casos donde los dos tienen el mismo valor de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, y coloco los verdaderos y el resto lo relleno de falso. ¿Listo? Resulta que cuando en esta última columna, donde ya aparece toda la expresión, es donde yo me concentro para poder definir si esto se trata de una tautología. Una tautología significa que todo esto da verdadero, ¿cierto? Si es una contradicción, que es cuando resulta aquí todo falso. Y como en este caso, si algunas veces da verdadero, otros falsos, se tengo combinado, se llama contingencia. ¿Listo? De esa forma definimos o terminaríamos aquí casi el último ejercicio. Resulta que en el primer ejercicio, en el primer ejercicio también dice genere una tabla de verdad a través del simulador de la UNAT. Yo creo que ahorita si alguien no conoce el simulador, entonces el compañero Felipe o el profesor William les puede mandar por el chat el enlace, ¿cierto? Entonces lo que se hace es prácticamente una comprobación, pero en el documento de entregable tienen que entregar la imagen de que usted hizo uso del simulador de lógica, ¿no? Entonces, para usar este simulador, usted también lo puede encontrar en el entorno de aprendizaje. Van a encontrar un anexo simulador de lógica, ¿cierto? Ahí está. En el siguiente enlace, pues usted va a encontrar el simulador. Va a aparecer esta interfaz, ¿cierto? Para que usted pueda ingresar, solamente se puede ingresar dando clic con el ratón en cada uno de estos símbolos, o sea, el teclado en esta parte no funciona. Entonces, buscamos los símbolos involucrados en nuestra expresión simbólica, ¿cierto? Lo escribimos aquí y damos en generar tabla, ¿cierto? Una vez generamos la tabla, esto es lo que obtenemos. Obtenemos solo las primeras columnas, 3 primeras columnas de nuestra tabla, la que hicimos de forma manual, y la última. Entonces usted ahí puede corroborar. Y si alguno no le coincide, pues revise dónde tuvo el error. ¿Listo? Eso se adjunta como un pantallazo al ejercicio. En el primer ejercicio también deben de realizar un video, ¿cierto? El link debe de ser subido a YouTube o a alguna plataforma de videos donde el profesor pues lo pueda revisar. El video no puede superar los 3 minutos. Eso sí tiene una penalización si se excede de ese tiempo, porque en la rúbrica de evaluación está establecido también esa parte en la calificación. En el video usted va a explicar de forma clara cómo desarrolló ese ejercicio 1, ¿no? Lo más relevante, por ejemplo, como lo hicimos ahorita, aquí puse falso porque en la tabla de verdad dice que esto es falso y el resto fue verdadero, ¿no? No va a explicar cada valor de verdad porque no le van a dar los 3 minutos. Debe de aparecer en la grabación de frente y mostrar la cámara de su documento de identificación ocultando el número del mismo. Yo sugiero un programita para este que se llama Screencast. Yo creo que ahorita los compañeros también lo van a compartir por chat. En ese me permite, usted como ya tiene solucionado el ejercicio, lo que hace es compartir pantalla, activar su cámara e iniciar la grabación mostrando lo que usted ya realizó, ¿no? No se trata de que lo haga en el momento del video, sino que explique el ejercicio que usted ya lo ha resuelto. ¿Listo? Y relacionan el link del video. Vamos con el ejemplo 2, que tiene que ver con la demostración de los argumentos, ¿cierto? Entonces, la expresión simbólica que ustedes ven aquí, por ejemplo, en este caso tengo estas 3 expresiones simbólicas.
En este ejercicio hay que nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Entonces voy al resumen de la tabla de inferencias. Este es el que ustedes tienen en la plataforma, en el texto, e identifica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la primera, resulta que es la ley de la absorción. Entonces digo, esa es la ley de la absorción. Hay que colocarle el nombre de esa ley de inferencia. En la segunda identificamos que es la simplificación disyuntiva, ¿cierto? Entonces, simplificación disyuntiva. Y la última, que es la ley de la adición. Esta tabla está mucho más completa y la pueden encontrar pues en la bibliografía de la plataforma también. Ahora, dice que en este ejercicio usted tiene que asignarle a P y a Q una proposición simple. Aquí hay que tener en cuenta lo que hablamos al inicio, ¿cierto? Que P tenga la estructura sujeto, verbo, complemento. Y en un contexto, en este caso se hace una salvedad y es que usted tiene que proponerla en su contexto académico, ¿cierto? En ese sentido, pues no se puede escribir pues cosas relacionadas con, no sé, Popayán es la capital del Valle del Cauca, no, pues, no tiene nada que ver ahí, ¿cierto? Entonces coloque proposiciones simples relacionadas y no se complique mucho ahí. Siempre piensa en la estructura, sujeto, el verbo y el predicado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Juan es estudiante de administración en la UNAM. Estas son de su autoría, ¿no? O sea, que cada quien crea, no pueden haber proposiciones simples completamente iguales, eso casi nunca pasa. Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de pensamiento lógico y matemático. Entonces, miren que en esta ley de inferencia me involucra P y a Q no más, o sea que no necesito nombrar nada más. En la segunda ya necesitaré un tercero porque tengo a P, Q, R, y acá solamente P. Entonces, en el segundo voy a adicionar una proposición simple que es Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning, ¿cierto? Miren, sujeto, verbo, predicado. Y en el último, Juan es estudiante de administración en la UNAD y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de pensamiento lógico y matemático. Entonces ya tenemos las proposiciones simples, ya identificamos cuál es la ley en cada caso, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a proceder a escribir en el lenguaje simbólico. Entonces en este caso tenemos, si Juan estudia administración en la UNAD, ¿cierto? Tengo que escribir esta que es la premisa. Entonces Q era asiste a los encuentros B-Learning. Recuerden que esta rayita es el por lo tanto, ¿no? Es antecito de la conclusión, entonces, por lo tanto, y ahora voy a escribir esta expresión. Si Juan es estudiante de administración, ¿por qué utilizo el sí? Porque voy para un condicional, ¿cierto? Por lo tanto, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, miren que aquí no escribí el entonces, pero desde el lenguaje natural y el español usted entiende esa coma como la consecuencia. Miren, lo voy a leer nuevamente. Por lo tanto, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, asiste puntualmente a los encuentros de e-learning y Juan es estudiante de administración. Ahí está el entonces. Gracias a que puse este sí aquí. Entonces, en ocasiones, en el lenguaje, en el español, podemos o nuestra redacción nos permite hacer esto porque se va a entender de la forma que es. De ahí ya terminaría el ejercicio número 3 para esa ley de inferencia. Para la segunda ley de inferencia, que es Juan es estudiante de administración en la UNAD, ¿cierto? Q, pues y Q también que lo he puesto aquí de rosadito. Sería lo siguiente, miren que la primer premisa es P o Q, o sea, Juan es estudiante de administración o Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning. Si ustedes observan, yo aquí suprimí a Juan, porque pues en el español se entendería que estoy hablando de la misma persona, eso ya hace parte de la redacción de la buena redacción, ¿no? Porque decir Juan es estudiante de administración o Juan asiste, ¿no? Pues diga Juan es estudiante de administración en la UNAD o asiste junto a quién, pues Juan.
a los encuentros de e-learning. Entonces, en ocasiones hay que leerlo, hacer el ejercicio de leerlo 2 veces y mirar qué se puede suprimir o qué se puede adicionar. Punto, pongo el punto porque voy a iniciar la otra premisa. Y, ¿cierto? Cuando yo uno más de una premisa, aquí realmente hay una I involucrada, porque yo digo esto y esto y esto me dan como consecuencia esto, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo unir las premisas a partir de un I, aunque lo ideal sería, pues lo podemos hasta quitar si queremos y simplemente punto, y arranco la otra idea. Si Juan estudia administración en la UNAD, entonces, esta flechita entonces, Juan recibe los puntos adicionales por encuentro hábil. Punto. Ahí terminó la otra premisa, arranco con la siguiente y también este y lo podemos suprimir porque hay veces decir y también no es que esté muy bien. Si existe puntualmente a los encuentros B-Learning del pensamiento lógico y matemático, miren que aquí suprimí el entonces, por lo mismo que hicimos hace un momento, pero está el sí aquí. Juan recibe los puntos adicionales por asistir a B-Learning. Ah, que yo quiero poner aquí el entonces, no importa, lo pone y está perfecto, ¿cierto? Entonces, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Cuando ya voy a concluir, o sea, ya estoy aquí en este punto de esta rayita, ¿cierto? De esta rayita, cuando estamos en este instante, pues yo ya escribo por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿y la conclusión cuál es? R. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B. Listo. Lenguaje simbólico de la segunda ley de inferencia, que me corresponde a mí, ¿no? En la tercera ley de inferencia, tenemos la única premisa es P. Entonces la escribo, Juan estudia administración en la UNAD, punto, y ya concluyo, ¿no? Por lo tanto, Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning. Y listo. Entre más pequeña sea, pues más rápido va a salir. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo para la aplicación de las reglas de inferencia, ¿cierto? Bueno, en el ejercicio hay un ejercicio donde se tiene que llevar o identificar la regla de inferencia, entonces se vuelve análogo a este, nada más que usted lee el texto, ¿cierto? Del texto pasa a la ley, ¿cierto? Pues es análogo a este. Por eso nos vamos a concentrar en la aplicación de las reglas de inferencia, ¿cierto? Bueno, si María usa tapabocas, entonces tiene menor probabilidad de contagio y si tiene menor probabilidad de contagio, protegerá a su familia. Entonces, se va a identificar qué tipo de proposición, de ley de inferencia tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, P, María usa tapabocas, hay que identificarlo. Si lo que quiero llevar es del lenguaje natural al lenguaje simbólico, entonces identificamos a P, identificamos a Q, identificamos en este caso R, que es proteger a su familia, y ahora sí, identificando los conectores que hacen parte de esta expresión, que es el sí, el entonces, el y sí, elaboramos el lenguaje simbólico. Tenemos P, entonces Q. Tenemos la siguiente que es Q, entonces R, ¿cierto? Esas son las premisas. La pregunta es, ¿qué será que podemos concluir de aquí? Entonces vamos a las leyes de inferencia, miramos la tabla de las leyes de inferencia y digo, ¿cuáles de esas leyes de inferencia sirven? ¿No? Y pienso cuál es la conclusión. Entonces identificamos qué tipo de ley de inferencia es. A ver, los leo en el chat. ¿A cuál se les parece? Tengo P, entonces Q, y luego Q, entonces R. Silogismo, ¿le falta algo?
Silogismo hipotético. Muy bien. SH, ya dijeron por ahí. Muy bien. Por lo tanto, la conclusión va a ser, entonces buscamos aquí dentro de todas nuestras leyes de inferencia, identificamos que es, esta no es, esta sí es el silogismo hipotético. Por lo tanto, la conclusión es, esa es la que me falta, ¿no? Lo que está después de la rayita siempre es la conclusión. P entonces R. Ahí está. Ah, pero que usted lo tenía con W, X, Y, Z. No importa. Estas son variables, por lo tanto se tienen que aplicar de igual forma, ¿no? Si no les aparece en el mismo orden. Ahí está el silogismo hipotético. Eso indicaría que la conclusión desde el lenguaje simbólico es P entonces R. La ley de inferencia, pues ya dijimos que era el silogismo hipotético. Pero entonces a la hora de escribirlo, entonces tengo que ya previamente haber dicho quién era P y quién era R. Por lo tanto, quedaría, si María usa tapabocas, entonces protegerá a su familia. Ley de inferencia aplicada, el lenguaje simbólico es el que está ahí abajo. ¿Listo? Entonces ese sería pues un ejemplo para el ejercicio 3. Ahora sí, al que quiero llegar, al ejercicio 4. Para el ejercicio 4, que tiene que ver con la aplicación de las leyes de inferencia en la parte de la demostración, ¿cierto? Cómo demostrar lo que me pide este ejercicio es que yo a partir de las premisas, ¿cierto? Utilice las leyes de inferencia para construir un caminito que me lleve a esta conclusión. De antemano se sabe que esto siempre es verdadero, pero lo voy a demostrar haciendo el razonamiento por leyes de inferencia. Entonces es importante entender cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, porque de las premisas llego a la conclusión, ¿vale? Bien. En este ejercicio también deben de definir las proposiciones simples, ¿cierto? Supongamos que este es P, tomemos a Q, como que Mateo realiza los 4 ejercicios, R, que Mateo estudia los métodos de validez de argumento, y que S es Mateo participa en el foro de la tarea 1. Necesitamos también las negaciones de R, la negación de S, por lo tanto la negación de R sería que Mateo no estudia los métodos para la validez de argumentos, sino S sería que Mateo no participa en el foro de la tarea. ¿De acuerdo? Y después lo reemplazamos simbólicamente. Aquí mucho cuidado, que mire que aquí las premisas han sido unidas por esto sí. Lo que yo les sugiero es que esto sí, en la redacción lo cambien por un punto, ¿cierto? Sí, para que no quede II. Ahora, si le pone el I, pues tampoco estaría del todo mal, ¿cierto? Pero vamos a mirar cómo quedaría con el I y vamos a hacer la lectura. Listo. Recuerden, para la conclusión, Q y S es la conclusión. Q y S es la conclusión, por lo tanto, aquí debe de ir un, por lo tanto, realiza los 4 ejercicios y participa. Entonces, si lo leemos desde el lenguaje natural, pues, si Mateo estudia la unidad 1, entonces realizará los 4 ejercicios, y si no estudia métodos de validez, entonces no participará en el foro y, ¿cierto? En el español tenemos prácticamente casi que prohibido poner tanto el i. Entonces, podemos mejorar la redacción cambiando el i por un punto, ¿cierto? Y lo vamos a leer de nuevo y vamos a ver que se entiende de la misma forma. Antes, aquí también siempre debe de ir el punto. Entonces ya quedaría. Si Mateo estudia en la unidad 1, entonces realiza los 4 ejercicios. Si Mateo, aquí sí ya nos obliga a escribir a Mateo. Si Mateo no estudia métodos de validez de argumentos, entonces no participa en el foro de la tarea 1. Aquí sí ya no hay necesidad de escribir otra vez Mateo, ¿no? Por cuestiones de redacción. Punto. Después, Mateo estudia la unidad 1 y participa en el foro. Por lo tanto, Mateo, aquí la coma, ¿cierto? Y aquí iría Mateo.
Por lo tanto, Mateo realiza los 4 ejercicios y participa en las actividades del curso. Y así quedaría nuestra redacción de esta expresión. ¿Listo? Bien, generar la tabla de verdad, ya sabemos que vamos al simulador de la UNAD, la generamos, ¿cierto? Y para construir la tabla de verdad manual, pues fue la misma que hicimos previamente, así que ahí ya no me voy a detener mucho, ¿cierto? Bueno, tenemos las proposiciones simples, tenemos las premisas y las relaciones entre las premisas. Ah, bueno, aquí sí cabe resaltar que miren que las relaciones entre las premisas no es tan sencillo como el que hicimos arriba, ¿cierto? Las relaciones entre las premisas aquí son muchas más. Primero relacionamos este con este. Después, una vez ya tenga relacionado estos dos, toda esta expresión la relaciono con la tercera. Y después ya me faltaría esta relación, o sea que ya sería toda la proposición. Siempre tengo que llegar aquí a lo último a construir toda la proposición, toda la proposición compuesta que tengo involucrada. ¿Listo? En la tabla de verdad, nosotros sabemos que serían en este caso 2 a la 4, ¿cierto? O sea que tengo ¿cuántas columnas? En este caso tenemos 16 columnas, perdón, 16 filas, de las cuales la mitad van a ser verdaderas, la otra mitad falsas. De igual forma, miramos que la siguiente columna, la mitad y la mitad, siempre llego a verdadero, falso, relaciono las negaciones, cada una de las negaciones, voy con lo que, las premisas, ¿cierto? La primera premisa, identifico lo de siempre, la siguiente premisa, identificamos otra vez dónde es falsa y el resto pongo verdadero. En la I identificamos dónde las dos son verdaderas, le ubico esas verdaderas, el resto falsa. Lo mismo. Y en esta, miren que aquí ya me concentro, me olvido por completo de estas columnas de acá y me concentro solamente en estas dos, ¿cierto? Porque voy a analizar es la I entre estas dos, o sea, comparo valores de verdad solamente entre estas dos columnas. Como es una I, sabemos que la I es verdadera solo cuando los dos son verdaderos, identifico esas filas donde las dos son verdaderas, el resto rellenamos de falsos. Ahora, como en esta columna lo que quiero relacionar es este y esta expresión, entonces ya me olvido del resto y me concentro en esta columna y esta columna de acá. Identificamos donde las dos son verdaderas, en este caso solo hay un caso donde los dos son verdaderos, pongo el verdadero y el resto falso. Y para terminar, en este último ya estoy concentrado es en el entonces, ¿no? Porque este insumo ya lo tengo. Miren, este es el antecedente y este es el consecuente. Ojo aquí, que hay veces empezamos a decir verdadero, entonces verdadero, y no, porque aquí el antecedente es este y eso hay que identificarlo. Y el consecuente es el de acá. Miren, tengo que leerlo, en este caso, de derecha a izquierda. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues ese es el antecedente y el consecuente es el de acá. Y es importante ese orden porque sabemos que el P entonces Q es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Cierto? En este caso, pues no hay esa combinación, en ninguna aparece antecedente verdadero, consecuente falso, o sea, en la columna 1 que he notado aquí como 1, no hay un verdadero y acá que siga un falso. Por lo tanto, todo da verdadero. Cuando todo da verdadero se llama ¿cómo? Muy bien, tautología. Ok, muy bien, chicos. Es una tautología. Y ahora sí, a la demostración de validez de un argumento mediante las leyes. Entonces, para hacer la demostración, recuerden que lo que les dije hace un momento es tomar las premisas, hacer un caminito para llegar a la conclusión, y ese caminito me lo va a permitir cada una de estas leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos las premisas y la conclusión, ya habíamos hablado, tenemos que llegar es ahí.
Entonces, empiezo a mirar qué es lo que puedo hacer. Este proceso también consiste en ensayo-error porque no siempre cojo el camino correcto para llegar a la conclusión, ¿cierto? Entonces, por eso ahí estamos los tutores pendientes para darles algunos tips si es que no puedo llegar a la conclusión, decirle observe aquí, observe allá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Como voy a hacer el caminito, pues necesito nuevas premisas construidas con las leyes de inferencia. Entonces, tengo premisa 1, 2, 3, voy a construir la premisa 4 hasta premisa 4, 5, 6 hasta llegar a la conclusión. Para la premisa 4, voy a aplicar en la premisa 3 la simplificación. La simplificación me permite quitar uno de los dos. Ahora la pregunta es cuál de los dos me convendría. Si miramos a futuro, si simplificamos a ese, pues de pronto no puedo hacer mucho, tal vez con la premisa 2, pero como pues aquí ya vamos a la parte asertiva, entonces simplificamos a P con el objetivo de después utilizar la premisa 4 con otra premisa de las que ya tengo para poder seguir construyendo el camino. Entonces, aplicamos simplificación en la premisa 3, ¿cierto? Cuando aplico simplificación aquí, simplificamos a P. Y debo describir al frente qué fue lo que hice, ¿no? Entonces, simplificación en P3. Listo. Vamos a construir otra premisa. Vamos a hacer simplificación en la premisa 3 con S, o sea, voy a utilizar las dos, ¿cierto? Recuerden que la simplificación uno puede simplificar cualquiera de los dos factores de lo que está constituyendo, cualquiera de las dos premisas. Listo, voy a la premisa 5. Vamos con la premisa 6. Para la premisa 6 puedo fijarme, o sea, juntar la premisa 1 y la 4. La premisa 1 es P, entonces Q. La premisa 4 es P. De las leyes de inferencia tengo que fijarme cuáles involucran a P entonces Q como premisas, a P entonces Q y a P. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Por ahí ya lo dijeron, mouse poniendo pones, ¿cierto Camilo? Muy bien. Podemos utilizar el poniendo pones. Entonces vamos a hacer uso de esa ley. Miren, ahí está. Y esa ley me dice que si yo tengo P, entonces Q y tengo P, puedo concluir el consecuente. Si aquí en el consecuente usted tenía la R, no va a concluir Q, ¿no? Sino que concluye R. Eso depende de las variables que yo estoy involucrando acá. Esto es una fórmula general, ¿cierto? Donde P, Q, R y S pueden ser cualquier letra. Entonces hay que hacer la analogía. Entonces ya aplicamos modos poniendo pones entre la premisa 1 y la premisa 4. Bien, vamos con la premisa 7. Miren que yo quiero llegar a Q y S. ¿Qué podemos aplicar para llegar a Q y S con lo que tenemos hasta ahí? A ver, los leo. Vanessa, no es que puedas poner cualquier letra, sino que las letras que tenga tu ejercicio no siempre van a ser de pronto P, entonces Q. Puede ser que te parezca P, entonces R. Adjunción, muy bien. ¿Adjunción entre quién? ¿Entre qué premisas? Entre la premisa, por ahí dice. Ajá, ¿qué premisas son esas? Las premisas 4 y 5, dice por ahí. ¿Será que sí? ¿Cuál es la conclusión? Miren que la manito está señalando cuál es la conclusión. La conclusión es Q y S. Listo, estamos de acuerdo, vamos a aplicar esa función, pero ¿entre qué premisas? Bueno, 6 y 7 no, porque la 7 todavía no existe, pero por ahí alguien ya la dijo. Serían las premisas, muy bien, 5 y 6. Muy bien. Listo, gracias por participar y leerlos. Listo, ahí está, las 5 y las 6, ¿cierto? Porque necesito llegar a Q y S. Miren que fue necesario construir la premisa 4 para poder
concluir a Q, aplicando modos, poniendo pones entre P1 y P4. Una vez he llegado a la conclusión, que en este caso alcancé la conclusión en la premisa 7, ¿cierto? Entonces, he terminado mi ejercicio, ¿cierto? Construí el caminito para poder llegar a la conclusión. Bueno, bien, chicos. Profe, por favor, repita. Tuve problemas con el internet. Bueno, lo repaso nuevamente. Tenemos las premisas 1, 2 y 3. Aplicamos simplificación en la premisa 3, ¿cierto? Espérame, doy clic aquí para devolverme. ¿Cierto? Pero, vamos a aplicar simplificación. Simplificamos a P. Después simplificamos a S. Escribo siempre al frente lo que yo estoy utilizando. En la premisa, para construir la premisa 6, utilizamos modus poniendo pones. P, entonces Q y luego tengo P. Lo que va a permitir concluir a Q, ¿cierto? Siempre coloco lo que está después de la rayita, la conclusión. Después aplicamos modus poniendo pones entre P1 y P4 y pues ya concluimos a Q. Y al finalizar, que creo que fue donde el compañero se le fue el internet, aplicamos entre las premisas que tenemos, podemos aplicar la propiedad, o bueno, la ley de la adjunción, que me dice que si tengo dos premisas, puedo unirlas con un i. En este caso me conviene, o sea, yo podría unir a P y a Q, pero pues mi objetivo es llegar a la conclusión. Entonces, pues voy a unir a Q y a S. Cuando uno acuya a S, inmediatamente termina mi ejercicio. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos de pronto. Adjunción entre P6 y P5. Y ahí ha terminado el ejercicio. Bueno, muchas gracias chicos por su atención. No se les olvide registrar la asistencia. Tenemos aún 10 minuticos para responder algunas preguntas. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y el profesor Felipe les da la palabra. Felipe. Sí, profe, aquí estoy. No sé si Hola, le profe. levanto Creo que alguien, la mano ajá. y le di el micrófono. Ah, sí, habilita el Buenos micrófono. días. Buenos días. ¿Cómo es? Disculpe, profe, Cuéntame. una pregunta. Yo tengo una confusión porque he mirado en los ejemplos de los libros que Ujú. colocan, dice la ley de negación, y colocan la negación, abre paréntesis, negación Negación de la y una ley. proposición. Ujú. Sí, o No sé sea, si me puede explicar. en la ley de la negación, voy a escribirlo aquí en el gracias por su atención. Cuando tienes la ley de la negación, tienes la negación de la negación de P, ¿no? Sí, ajá, sí. Pero para o sea, esto es igual a P. Esto no lo puedes utilizar en las leyes de inferencia porque esto es una propiedad. O sea, si tienes en algún momento la doble negación, puedes concluir a P. Pero en los ejercicios que nosotros tenemos, ninguno dice negación de la negación, ¿no? Entonces, no se podía aplicar, o sea, esto es una equivalencia, pero dentro de las leyes de inferencia no cabe utilizarlas, es como una propiedad. Entonces, o sea, algunas ocasiones yo he visto que tienen no P y dicen, ay, entonces le voy a poner el no P para que otra negación para decir que esto es P. Esto no se puede hacer. O sea, tú tienes ya de antemano que tenerlo escrito de esta forma para poder concluir a P, si no, no. Entonces, esa ley bueno, no es ley, esa propiedad pues no se usa, es una equivalencia y es la doble negación. Eso lo que dice es que usted si niega algo dos veces, significa que es verdadero. No es cierto que hoy no es sábado, ¿no? O sea que hoy es sábado. Eso es lo que dice la lógica. Eso era. Listo, espero haber respondido a la pregunta. Profe, la siguiente persona que levanta la
Ajá, La mano fue Vanessa Ramírez. Ya le estoy colocando micrófono. dale, dale, dale. Ajá. Vanessa. Sí, mi pregunta pues no es precisamente con eso, sino que en la rúbrica de evaluación dice que Ujú. elijamos A, B, C o D, bueno, hasta la E. Resulta que en todas hay A, B, C y D. ¿Es para una sola o para todas? Y si elijo B, tengo que responder los puntos B de las tres actividades que tengo que hacer en la rúbrica. Sí, efectivamente. Por ejemplo, si tú dices voy a realizar los ejercicios B, entonces vas al ejercicio 1 y de ahí haces la B. Vas al ejercicio 2 y de ahí haces solo el ítem B. Vas al ejercicio 3 y de ahí solo haces el B. Y del cuarto y solo haces el B. ¿Listo? Tienes Ok. que entrar al foro y leer qué letras están disponibles porque dentro del grupo no se puede repetir. Cada grupo tiene 5 estudiantes, es por eso que a cada estudiante le corresponde pues una letra. Ujú. Ok, muchas ¿Alguna gracias. otra? Vale, con gusto. Bueno, ¿alguna otra Marily Villarreal pregunta? fue la siguiente Vale, que levantó listo. la mano. Sí, yo creo que alcanzamos. Sí, Sí, todavía. profe, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Profe, tengo una otra inquietud y lo mismo de ayer. Lo que pasa es que yo escogí la letra B, pero en los tutoriales y en toda la información que he buscado he encontrado muchos ejercicios, o sea, sí, pero ninguno como ellos. O sea, no sé si será que estoy cegada en eso, pero encuentro del ejercicio 4, del 3, del 1, muy idénticos, parecidos, solamente cambiarle un signo, pero es que de ese B todo es inverso para mí, no encuentro algo parecido, entonces estoy muy bloqueada en eso. Bueno, Gracias. no te entiendo como que es muy inverso. Bueno, todos los ejercicios con esta base teórica se podrían abordar. Sin embargo, tú puedes acudir a tu tutor para que te ayude a guiarte y mirar como por dónde podrías irte en cada uno y hagas la relación. Obviamente, cada ejemplo es diferente. Ahorita les puse un ejemplo de leyes de inferencia, ¿cierto? Pero pues el ejercicio de ustedes, de cada uno es único, ¿no? Es único y pues si de pronto te has frenado en alguna parte, busca a tu tutor y dile que, pues bueno, que qué tip te da para poder arrancar por aquí o por dónde arranco, ¿no? Te entiendo que es que los ejercicios tuyos son más complicados que el resto, eso es lo que me quieres decir, pero la verdad es que vas a ver que todos son sencillos. De pronto la forma de verlo es lo que está haciendo que sea complejo. Ujú. Bueno. Jonathan también levantó la mano. Hay Jonathan y un par Y más. nos queda 5 minutos, la Hay última como 4 pregunta minuticos y para ya. que tenemos. Ujú, sí, Aló, ¿me escuchan? sí, sí, ya, mucho Sí, mejor. Jonathan, sí. Mi pregunta es, la última explicación nos podríamos devolver un momentico, que es que hay una parte en la que pues había, no, en la dice la ley de, ¿qué se me hizo? Cuando usted hizo en la premisa 2 no importa, porque usted dijo, utilizó la simplificación, mi pregunta es, ¿no pasa nada si, digamos, son ¿No la usas? negativos? Ah, ok. No, o sea, en este caso, y es muy buena tu pregunta, no utilizamos la premisa 2 para nada. Eso significa simplemente que en la demostración lo que podemos decir es que el valor de verdad de esa premisa 2 es irrelevante para todo el ejercicio. Como un comodín ahí. No lo necesitamos para probar que es verdadero. Independiente del valor de verdad, pues vamos a concluir que QI es en este caso. Pero no importa, o sea, no siempre hay que utilizar todas las premisas, no siempre. Siempre algunos, digamos, la podrían haber utilizado y de pronto por ahí dejar el R y después darse cuenta que no necesitábamos el R, pero no estaría mal, pero tu camino sería mucho más largo, ¿no? El que construía ahí es el camino más corto, pero no es necesario. O sea que, entre comillas, digamos, no hay mucha necesidad de utilizar los símbolos porque pues en la simplificación está el y en la premisa 2 está el entonces, si no estoy mal, creo que se llama. Y O por eso, sea, tú utilizas lo que necesitas para demostrar que pues Q y S, ¿no? Para llegar a la conclusión. En este caso, lo único que necesité fue simplificación en P3, simplificación nuevamente en P3, el mouse poniendo pones entre P1 y P4,
y ahí ya me doy cuenta que ya casi llego a la conclusión si utilizo la ley de la asunción. Entonces no tengo necesidad de tocar la premisa 2. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, chicos, agradezco mucho su atención. Espero hayan diligenciado la asistencia. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, compañeros, también por el apoyo en el chat.